Bienvenidos a Fashionistas. Mi nombre es Laís Bali y si ustedes disfrutan de la moda tanto como yo, este es su espacio. Un podcast producido por relatores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fashionistas Podcast. Como siempre, es un gusto tener su compañía. Hoy vamos a hablar de cómo la moda en momentos sí incomoda, más allá de que no sea lo ideal, por supuesto, y es que muy seguramente alguna vez escucharon ese popularísimo adagio que dice: el que quiere marrones aguanta tirones. Y aunque estuve muy juiciosamente tratando de encontrar el significado de marrones, no apareció uno preciso, pero vamos entonces a tomar el espíritu del dicho en términos generales, y es que si usted quiere algo, pues va a tener que esforzarse por eso o en su defecto soportar una que otra incomodidad. En algunos casos, como ya vamos a ver, dolor para conseguir eso que usted está buscando. Por eso hoy les traigo un top 3 que se va a extender un poquitito más de las modas más incómodas de las que hemos tenido noticia, o por lo menos de las que yo he conocido a lo largo de este trasegar en el mundo de la moda y del estilo de vida. Muchas de estas modas felizmente ya quedaron en el pasado, pero eso no significa que no tengamos algunas versiones contemporáneas de las mismas. Así que empecemos. Primero, el corsé. Esa prenda, en muchos casos interior, en otros exterior. Se cree que la palabra corsé viene del francés y significa prenda enlazada. Esta palabra, a su vez, deriva del latín cors, que significa cuerpo. Dependiendo de los momentos de la historia, el corsé se ha usado como una prenda interior, es decir, que se lleva debajo de la ropa, y en otros casos, por el contrario, ha sido exterior. Y ahí los llevo a Madonna en su Blonde Ambition Tour en 1990, cuando salía al escenario en Japón usando un corsé especialmente diseñado para ella por el francés Jean-Paul Gaultier, y cantaba Express Yourself. Esa imagen se ha quedado pues como en el imaginario popular, porque además ese corsé tenía como en el busto unos conos. Entonces era como muy llamativo el modelo, y pues Madonna lo usó en ese punto para ese tour como prenda exterior. El corsé se usaba por las mujeres especialmente con fines varios. Uno, obviamente, afinar la cintura, que se creara esa figura de reloj de arena, pero también se usaba para pronunciar el busto, para que sobresaliera el busto, para mejorar la postura, para darle soporte a la espalda, pero básicamente era para generar esa figura de reloj de arena que ha sido tan buscada y tan deseada a través de la historia. Estos corsés, cuando ellas los usaban, suponían un montón de cosas. Por ejemplo, no se podían doblar por la cintura, porque estos suelen ser rígidos. Entonces ellas tenían que agacharse con las piernas para poder recoger algo del suelo si es que lo necesitaban. Muchas veces también les restringía el poder levantar los brazos, o sea, como esa movilidad. Y en muchas ocasiones no podían tampoco respirar con facilidad, porque el corsé tiende a ser muy apretado, tiende a comprimir como toda la zona del abdomen. Entonces, ¿qué lo hacía además particularmente incómodo? O sea, no solo lo que ya les estoy contando. Primero, la construcción, porque se trata de una prenda que es rígida y por eso se usaba como para embarillarlo madera, marfil, metal. Los huesos de ballena eran muy populares en su momento, y con esto le daba soporte y hacía justamente lo que les digo, o sea, que le daba rigidez a la prenda. Por otro lado, era la forma en que se sostenía, porque los primeros corsés se enlazaban. Entonces ellos tenían un cordón literal con el cual se apretaba y se ajustaba. Digamos que en su momento el tema del lazo era como para que fuera cómodo, para la comodidad de ponérselo y quitárselo, pero esa comodidad quedaba en segundo plano cuando se apretaba tanto
para afinar obviamente la cintura. Entonces, usted necesitaba una persona que le ayudara a cerrarlo, porque normalmente se anudaba en la espalda. Habían algunos modelos que se anudaban al frente, pero normalmente se anudaban en la espalda. Y por otro lado, se apretaban tanto que terminaban oprimiendo los pulmones, le cortaban la respiración. En muchos casos, por el uso continuado, se alteraba la cavidad abdominal y de paso, pues obviamente el espacio que tienen los órganos que están ahí alojados. Los pobres terminaban igual también completamente comprimidos. En muchas ocasiones se alteraba de manera permanente la forma del cuerpo. Hay obviamente muchas crónicas que cuentan cómo las mujeres terminaban sentándose en un baile y desmayadas porque pues no podían respirar, o sea, se asfixiaban. Como ven, más incómodo que un corsé creo que no hay nada. Hace un par de décadas, yo les diría, aquí en Colombia también vimos el resurgimiento del corsé, pero pues obviamente de una forma mucho más de moda, más para usarlo, para salir en la noche. Amelia Toro fue quien hizo esa propuesta y muchas mujeres efectivamente se mandaron a hacer su corsé, y hoy día se sigue usando, pero más como una prenda fetiche, ¿saben? Más que como una prenda del diario vivir, una prenda pues que le forme el cuerpo. Y Dita Von Teese es un referente, digamos, en el uso del corsé actualmente, porque ya tiene un show de burlesque, y de la parte fetiche que les estoy diciendo la pueden buscar. Ella los usa en la mayoría de sus shows. Igual les digo que en algún momento los corsé también los usaron los hombres. De hecho, en un aviso que anunciaba esta prenda en 1899 se promocionaba tanto para hombres como para mujeres. Y hoy día, por supuesto, tenemos una heredera del corsé que es mucho más saludable y menos restrictiva, que es la faja. Colombia, ustedes saben que es una superpotencia de la ropa de control, y pues bueno, las fajas hoy se hacen en otro tipo de material, se usan con brochecitos que son mucho más cómodos que el tema del lazo, y creo que también nos quedó otro vestigio de ese corsé, que es el brasier con varilla, que es verdaderamente incómodo, y hay muchas mujeres que ya renunciaron a usarlo porque verdaderamente es hartísimo, porque a usted la varilla como que se le entierra debajo del busto y se le entierra como en la costilla. Entonces, si un brasier con varilla es incómodo, verdaderamente no quiero saber lo que era tener que usar un corsé. Por otro lado, hay una que se llama la falda trabada. La falda trabada felizmente nunca llegó hasta este momento, y de hecho tuvo una vida muy corta. Aparecía por primera vez en 1910 y alcanzó a sobrevivir hasta 1913, creo, ya cuando las mujeres dijeron basta, o sea, esto ya no más. La falda trabada es una invención muy desafortunada, debo decirles, de un modisto francés muy célebre que se llama Paul Poiret. Él fue conocido en su momento como el rey de la moda. Hay quienes además consideran que es el precursor de nuestra moda actual, del modelo de moda como se vende actualmente. Pero cuando él inventa esta falda, que en inglés se llama hobble skirt, y hobble es como cojear, entonces, o falda trabada en español, él decía que se vanagloriaba un poco del hecho de haber liberado el busto de la mujer, pero de haber aprisionado sus piernas. Y estas faldas se caracterizaban por que llegaban hasta el tobillo y tenían una circunferencia muy pequeña en la parte de abajo. Esto hacía que las mujeres, cuando andaban, pues cuando caminaban, daban pasos muy pequeñitos, tenían muy restringida la movilidad. Este diseño, digamos que estaba pensado un poco para las mujeres en muy buenas posiciones económicas que se podían permitir el lujo de tener un movimiento muy limitado. Pero Paul Poiret en su momento era el que imponía tendencia, era el que ponía las modas. Así de que las faldas trabadas no las usaron solamente las mujeres de grandes recursos económicos que no necesitaban moverse mayor cosa o no tenían mayores actividades en el día, sino que también las replicaron las mujeres que tenían que salir a trabajar y se querían poner esa falda. Por lo tanto, recursivas como somos, ellas abrazaron esta tendencia de la falda trabada por el tiempo que duró, pero a veces le ponían botoncitos a la parte de abajo de la falda para poder abrirlos cuando necesitaban, pues obviamente, caminar más rápido, necesitaban dar pasos más largos, o les camuflaban prenses,
o les camuflaban diferentes cositas que les permitieran tener un poquito más de movimiento y pues daba la apariencia obviamente de ser una falda trabada, pero pues ellas se podían mover. Esa pues evidentemente fue una moda muy incómoda. De hecho, hay una historia que dice que una mujer, al no poder dar el paso largo, terminó cayéndose de un puente y se ahogó, lo cual es verdaderamente lamentable, pero eso pasa mucho con las modas, ¿saben? A veces hay que sacrificar tantas cosas si es que usted las quiere usar. Bueno, vámonos con la tercera y es la cara blanca, blanca, blanca. Creo que el tema de esas tez tan claras las asociamos muchísimo con las geishas. ¿Saben? Las geishas pues van de la mano con Japón, pero también las hubo en China. Y este maquillaje súper pálido no solamente lo usaron ellas, la reina Isabel I de Inglaterra también adoraba tener pues esta cara blanca así como la luna llena. Las flappers de los años 20 también valoraban mucho esa tez súper blanca, pero la de ellas ya era como medio desfallecida. En ese entonces las flappers hasta usaban sanguijuelas, ¿saben? Para poder desangrarse un poquito y lograr esa palidez así como súper espectral, porque pues obvio no tenían nada de color, se veían muy blancas. Pero bueno, lo primero, ¿de dónde viene la idea de usar esa tez tan pálida o de tener la cara tan blanca? Históricamente la piel muy clara ha sido asociada con una buena posición social y también ha sido asociada con riqueza, con personas que no necesitan estar afuera y por eso pues obviamente pueden estar blancas, en contraposición con la clase trabajadora, que es la que tenía que salir a los campos y por tanto exponerse al sol, ergo estar bronceados. En el caso de Isabel I de Inglaterra y de su corte, por supuesto, además todo lo que usaba una reina pues se convertía en tendencia y lo quería replicar Raimundo y todo el mundo. El maquillaje blanco cumplía dos funciones muy importantes. Por un lado, le cubría las marcas que le habían quedado en la cara de una viruela que ella había no solamente sufrido, sino había sobrevivido. Ahí ya era un tema estrictamente de vanidad. Y segundo, enviar un mensaje a sus súbditos. Ella hablaba del compromiso que tenía con su país. Ella no tenía marido, se reinventó como una reina virginal que estaba casada con Inglaterra. Por eso ese color blanco era sinónimo de ser pura e inocente, que son dos significados tradicionales del color blanco. De hecho, por eso es que los vestidos de matrimonio son blancos, porque se supone que hay pureza. En el caso de las geishas, el maquillaje blanco cumplía diferentes funciones. La primera era iluminarlas un poco en espacios donde la única luz provenía de una vela, o sea, donde había medio penumbra, pues ellas estaban de este blanco, entonces se veían mucho mejor. Por otro lado, y esto ya es un tema más simbólico, se supone que ese maquillaje blanco se convierte en una máscara que les permite a ellas despojarse de las emociones, porque la función de las geishas es la de entretener. Y pues no importa el estado de ánimo en el que estén, pues ellas van a cumplir su labor. Entonces por eso pues no se pueden permitir, digamos, que se vean emociones a través de su cara. Pero el por qué era incómodo, más allá obviamente de usted tener un empaste blanco en la cara todo el tiempo, es cómo se lograba ese empaste blanco en su momento. Y es que los pigmentos venían derivados de una mezcla de plomo, y el plomo es tóxico. En algunos casos también usaban arsénico en pequeñas cantidades, obvio, pero usted se está poniendo esto todo el tiempo en la piel y lo absorbe el cuerpo. Entonces el envenenamiento por plomo en diferentes épocas en las que se usó este tipo de pomadas para blanquearse la cara, pues era súper recurrente. Y el envenenamiento por plomo genera caída del pelo, daño en los dientes, pierde el apetito, dolor abdominal, vómito y demás. Entonces calculen ustedes, por favor, que las mujeres aún así, y a pesar de saber esto, seguían usando sus cosméticos. Así que esto ya no es solamente moda que incomoda, es moda potencialmente mortal en el maquillaje y pues bueno, por seguir una tendencia en su momento. Y así como esto, como estas modas que incomodan, hay muchas más.
traten de buscar modas que no los incomoden. Creo que la ropa tiene que ajustarse al cuerpo y no el cuerpo a la ropa. Así que bueno, pues ahí les cuento que la moda en ocasiones sí puede incomodar, y con esto ya nos despedimos de este episodio de Fashionistas Podcast. Por supuesto, si les gustó, por favor, compartan, recomienden, cuéntenme, espero recomendaciones y sugerencias de qué más podríamos hablar en nuestro Fashionistas. Muchas gracias por su compañía. Pueden seguirme en mis redes sociales como @MissVali. Si les gustó este episodio, compartan, recomienden, denle like y nos oímos pronto. Este es un podcast de Relatores.